11 de geografía. El tema a tratar son las ecorregiones. Buenos días con todos. Recordar un poco, chicos, que esta información, este tema abarca la información que hemos mencionado, ¿no? Sobre todo de los biomas, de los climas, ¿sí? Muy importante, jóvenes, recordar, ¿no? Y que también, pues, durante la sesión vamos a ir dando algunas preguntas referente a ello. Entonces, iniciamos. ¿Qué es una ecorregión, no? Muchas veces por ahí hemos tocado el tema, pero no sabemos con exactitud, ¿no? Con precisión, o de manera básica, ¿qué es una ecorregión? Para el doctor Brackett, es un área geográfica que se caracteriza por contar con similares condiciones climáticas, edáficas, hidrológicas, florísticas y faunísticas, ¿no? O sea, condiciones similares, mira, en lo que es el clima, el tipo de suelo, el recurso hídrico, ¿no? La flora y fauna, donde los diferentes factores actúan en estrecha interdependencia, ¿no? Interactúan constantemente estos factores, chicos, ¿ya? Muy importante, entonces, la definición que nos da Antonio Brackett, justamente el autor de las 11 ecorregiones. Algo interesante también que podemos mencionar de ello es que este estudio, ¿no?, de las ecorregiones del Perú no abarca solamente el territorio peruano, chicos, ¿no?, sino también abarca territorios de países vecinos e inclusive de más externos, ¿ya? Muy importante eso, ¿ya? Porque lo que busca Brack es delimitar con exactitud, con mayor precisión, justamente cada una de las ecorregiones, ¿ya? Cualquiera pensará, por ejemplo, ¿no?, que el bosque tropical aquí de color verde claro, ¿no?, simplemente abarca este territorio, ¿no?, pero también abarca el territorio brasileño y colombiano, ¿no? El mar peruano, este de color celeste un poco más oscuro, cualquiera pensará que solamente será este territorio, no, pero abarca hasta lo que concierne el centro de Chile, ¿no? Y así podemos mencionar con algunos otras ecorregiones, ya muy importantes los jóvenes, que la investigación de las ecorregiones delimita toda la ecorregión, no solamente abarca el territorio peruano. Otra importante característica de las ecorregiones, jóvenes, es la terminología que ha utilizado Brack, ¿ya?, para determinar justamente cada una de ellas. Vemos, no sé si pueden observar, pero ya más adelante en las siguientes diapositivas, que los nombres de las ecorregiones son conocidos, ¿no?, o son terminología conocida a nivel mundial, chicos, ¿ya? Y que inclusive muchos de ellos ya lo hemos tocado en temas anteriores. Por ejemplo, sabana, ¿no? Sabana de palmeras, ¿ya? Hay una ecorregión llamada sabana de palmeras en este puntito, ¿no?, en este sector. Entonces ya sabemos, por ejemplo, el bioma de sabana, las características climáticas, por ejemplo, ¿no?, la flora y fauna. Entonces, sabiendo esa información, chicos, vamos a relacionarlo justamente con la ecorregión presente aquí en el Perú. Igualmente con el bosque tropical, miren, ¿sí? Sabemos las características climáticas, florísticas, faunísticas que presenta en esta ecorregión, ¿no? Porque previamente hemos hablado, semanas anteriores, ¿recuerdas?, del bioma del bosque tropical, ¿sí? Serranía esteparia, ¿no?, la estepa, ¿sí? Recuerda también, aquí este color marroncito. Hemos hablado del estepa, el bioma de estepa, ¿no?, las características interesantes, importantes. Y así justamente, chicos, con otra terminología. Entonces, mira, ¿no?, importante ello. Brackett lo que busca es utilizar la terminología internacional, ¿no?, para que su investigación siga actualizando, ¿no?, se siga estudiando, no se quede, por así decirlo, estancado. Muy importante eso. Chicos, ya dicho estos interesantes apuntes, vamos a dar inicio justamente a las ecorregiones. Comenzamos con el mar frío de la corriente peruana, ¿sí? Mar frío de la corriente peruana. Como puedes observar, aquí en este sector está presente tanto en el sector sur como centro, ¿no?, de la costa peruana. El mar frío de la corriente peruana se localiza entre el paralelo 5, latitud sur, hasta el centro de Chile, ¿no? Ahí está lo que te mencionaba, ¿no?, que las ecorregiones buscan justamente identificar hasta dónde está presente dicha ecorregión. No solamente se van a limitar al territorio peruano. Está formado por corrientes frías que proceden de los mares subantárticos y subtropicales, ¿no? En otras palabras, chicos, son aguas frías, ¿sí? Mar frío, aguas frías.
¿De dónde están originándose estas aguas? Justamente de la Antártida, ¿no? De la Antártida. Vamos, chicos, con la flora. Aquí la flora característica, ¿cuál es? El fitoplancton, ¿no? El fitoplancton. Recuerda que el fitoplancton es la cadena, ¿qué, chicos? ¿No? Es la cadena alimenticia, ¿cierto? Es la cadena alimenticia, justamente aquí en este sector, el fitoplancton. Y ojo, que el fitoplancton tiene como hábitat justamente aguas frías, ¿sí? Tiene como hábitat aguas frías. Y también observamos que hay una gran variedad de algas, ¿sí? Hay una gran variedad de algas. Y ojo, que estas algas le van a dar la tonalidad de color justamente al mar frío, nuestra ecorregión. Recuerden que semanas anteriores mencionamos un poco acerca de ello, ¿no? Porque el agua, ¿no? Tiene un color como que oscuro, un poco verdoso, ¿cierto? Cuando vamos pues por la costa verde, ¿cierto? ¿Por qué ese color oscuro? Pues, la contaminación, no solamente la contaminación. El que más impera justamente es las algas, porque las algas le van a dar esa tonalidad de color, ¿ya? Mientras, recuerda que en el mar tropical, debido a sus temperaturas altas, no es justamente el hábitat de las algas, y por ende no hay tantas, ¿no? Y no perjudica tanto en la tonalidad. ¿Qué tipo de fauna encontraremos, chicos, ¿no? ¿Qué tipo de fauna? Pues una gran variedad de especies, ¿no? Por ejemplo, la anchoveta. La anchoveta, chicos, ¿qué podemos decir de la anchoveta? Característica importante de la anchoveta, a ver, jóvenes. ¿Qué me pueden decir de la anchoveta, jóvenes? ¿Cuál será la característica más importante de la anchoveta? Ya, su hábitat son las aguas frías, profesor, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más, que tiene que ver, jóvenes, con actividades económicas? A ver, ¿qué tiene que ver con las actividades económicas, jóvenes? La anchoveta, ojo, la anchoveta es el pez más extraído del Perú, ¿ya? ¿Cuál es el pez más extraído del Perú? La anchoveta, ¿ya? La anchoveta. Y gran parte de esa extracción, chicos, gran parte de esa extracción, ojo, no milagros, porque el que más exporta, el recurso marino del Perú que más exporta es la pota. Ojo ahí, la pota es el recurso marino que más exporta, ¿ya? Porque la anchoveta que se exporta, jóvenes, bueno, estamos tocando temas adelantados, pero pues es interesante esto. La anchoveta que se exporta, jóvenes, no se exporta como recurso natural, ¿no? O sea, se extrae y así mismo se exporta, no. La anchoveta, chicos, va a procesar, se va a procesar, jóvenes. ¿En qué? En aceite o en harina. Y así, procesado, recién se exporta, jóvenes. ¿Ya? Importante eso. El recurso marino del Perú que más se exporta es la pota, ¿ya? Se extrae y así mismo se congela, obviamente, y se exporta. En cambio, la anchoveta, que es el que más se extrae, solamente el más se extrae, se va a procesar para luego ser procesada. Perdón, para luego ser exportada, disculpe, ¿ya? ¿En qué? En harina, en aceite, ¿no? Inclusive aquí en el Perú, pues, bastante producción de conservas de anchoveta, ¿no? Son las más baratitas, ¿no? Y recuerda, pues, que la anchoveta tiene bastante omega 3, importante. ¿Ya, chicos? Entonces, hay, pues, un ratito de la anchoveta, ¿no? Es el que más se extrae, pero no es el que más se exporta, así como recurso, ¿no? Sino que se tiene que procesar, ¿no? Se procesa en aceite, se procesa en harina de pescado, ¿no? Para luego recién ser exportado. Luego también tenemos el pejerrey, la sardina, el bonito, ¿no? El jurel, entre otros, variedad de peces, ¿no? También tenemos crustáceos, ¿no? También tenemos lobos marinos, delfines, tortugas marinas, aves como el guanay, el piquero, el pelícano, pingüino, gaviotas, entre otros. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿qué podemos destacar, jóvenes, del mar peruano, ¿no? O del mar frío de la corriente peruana, de esta ecorregión? Primero, destacar la flora, ¿no? Justamente el fitoplancton, ¿ya? El fitoplancton, chicos. Hay que destacar justamente el fitoplancton. Recuerda que el fitoplancton es la base de la cadena ignobiológica del mar peruano, ¿sí? Es la base de la cadena ignobiológica del mar peruano, ¿ya?
Entonces, ¿dónde está pues abundante fitoplancton? Aquí, justamente en la región del mar frío de la corriente peruana. Y recuerda que son de aguas frías y es el hábitat del fitoplancton. Igualmente las variedades de algas, porque hay una gran variedad de algas aquí en el mar frío, justamente por la temperatura, ya por la temperatura. Digamos. Pasamos justamente ahora al mar tropical, ¿no? Al mar tropical, justamente los sectores del litoral de la costa norte, ¿no? De la costa norte. Lo podemos observar inclusive en esta diapositiva. Aquí, perdón, aquí está justamente el mar tropical. Mar tropical. Localización, se extiende de los 5 grados latitud sur, ¿no? Lo que es Piura, Península Illescas, aprox, ahí está, ¿no? En la costa norte, hasta, mira, ¿hasta dónde llega, chicos? Mira, ¿hasta dónde llega? Hasta lo que es Baja California en México, ¿ya? Recuerda que las ecorregiones, ¿no? Se presentan con los sectores hasta dónde llegan, ¿no? O sea, son los que van a delimitar. Las jóvenes no se va a concentrar netamente en el territorio peruano, sino pues te presenta todo el espacio que cubre. La temperatura fluctúa en 1,19 grados en invierno y en verano, pues obviamente sube a 23 grados promedio. Por ahí, son cálidas. Aquí encontraremos algas también, pero no tanto como lo hay en el mar peruano, ¿sí? También encontraremos manglares, chicos, ¿no? Los manglares, uno de los más interesantes, los manglares de Tumbes, los manglares. ¿Qué más? Encontraremos, bueno, los manglares están buscados en la desembocadura de los ríos Tumbes, Arumilla, ¿sí? Piura y Chira. La fauna, en la zona oceánica, ¿sí? Pez espada, merlín, barrilete, dorado, atún, ¿no? Ballenas, jorobás y delfines. Obviamente, estas especies son de aguas cálidas, ¿sí? Recordar eso. En las zonas rocosas encontramos langostas y cangrejos, mira, ¿no? Langostas y cangrejos. Como en el mar de Tumbes, justamente cangrejo rojo, langostos. Justamente las conchas negras es uno de los más extraídos, ¿no? Las conchas negras, también las almejas, chicos, ¿no? Caracoles, cocodrilo americano, ¿no? Y oso manglero. Aves, tenemos el ave de fragata, la paloma del cabo, ¿no? Y águila pescadora, ¿no? Acá tenemos el cocodrilo americano, que es no es como uno cree, ¿no? Que piensa que son inmensos, son grandes, ¿no? No pasa más de el 1,5 metros aprox. ¿Sí? Muy bien, vamos ahora a hablar de las ecorregiones netamente continentales. ¿No? Hemos hablado de las 2 ecorregiones marítimas, el mar peruano, el mar frío, y también la de mar tropical. Hablamos ahora del desierto del Pacífico, ¿no? Como puedes observar, está presente, ¿no? En esta franja costera, ¿no? En gran parte de la franja costera, en la llanura costera. Comprende la costa peruana y chilena, desde el 5 grados latitud sur en Piura, ¿no? Hasta los 27 grados latitud sur el norte de Chile, ¿no? Hasta el norte de Chile llega justamente esta ecorregión, el desierto del Pacífico. El clima es un clima semicálido muy seco, ¿cierto? Con neblinas invernales, ¿no? Recuerda, ¿qué ocasionan estas neblinas invernales? ¿Qué originan estas neblinas invernales, jóvenes? A ver, ¿qué van a originar estas neblinas invernales? Muy bien, profesor. Origina las lomas. ¿Dónde, ¿Dónde, chicos? ¿En dónde se van a formar las lomas? ¿En la cordillera costera o en las estribaciones andinas? A ver, ¿dónde se originan? ¿En la cordillera costera o las estribaciones andinas? Muy bien, Mireia, en las estribaciones andinas. No olvidaré ello, ¿no? Y recuerda que, sobre todo, en las estribaciones, ¿no? O en los, coloquialmente hablando, en los cerros más cercanos al litoral, ¿sí? Más cercanos al mar. ¿Ya? No olvidar eso. Muy bien. El relieve es un relieve llano con ciertas ondulaciones, ¿no? O sea, ciertas elevaciones, ¿sí? Como esta, por ejemplo, ¿no?
zonas escarpadas en el centro y en el sur del país. La flora, la formación más importante son las gramadales, ¿no? Las tilaxales, bosque de galería, las lomas costeras, ¿no? Acá está justamente lo que mencionamos, ¿no? Las lomas costeras y otras de ambiente acuático, tales como los totorales y juncales. Estos sobre todo están justamente en las zonas pantanosas, ¿no? O los humedales, ¿sí? Los pantanos de Villa, por ejemplo. La fauna es rica en especie endémica, ¿no? Por así decirlo, especie oriunda de este sector, de esta región, especialmente en aves, como el cernícalo, el aguilucho, la tortolita peruana, reptiles, lagartijas y serpientes, ¿no? En peces tenemos el bagre, ¿sí? La lisa, crustáceos como el camarón de río. Recuerda que el camarón de río no está presente en todos los ríos del desierto del Pacífico, ¿no? Sobre todo en la parte sur, ¿no? En los ríos del sur del Perú vas a encontrar camarón, ¿no? Pero en el centro, por ejemplo, en el río Rímac, ya no. ¿Debido a qué? A la contaminación, ¿no? Seguimos avanzando y tenemos aquí, jóvenes, que mencionar al bosque seco ecuatorial, ¿no? Bosque seco ecuatorial. ¿Dónde se ubica? Como puedes observar, en la parte norte, ¿no? En la parte septentrional de la costa peruana. Es una faja costera entre 100 a 150 kilómetros de ancho, abarca Tumbes, Espiro y Lambayeque, ¿sí? Y las vertientes occidentales del departamento de la Libertad y porción seca del valle del río Marañón, ¿no? Este sector justamente. El clima es un clima tropical cálido y seco, ¿no? Tropical cálido y seco. Relieve sobre el llano en el norte y oeste y montañoso en el sur y este, ¿no? Los cerros de Amotape. Acá están justamente presentes estos cerros de Amotape. La flora. A ver, la flora más característica en el bosque seco ecuatorial, ¿cuál es? El algarrobo, chicos, ¿no? El algarrobo. Estos árboles son lo más característico del bosque seco ecuatorial. Y ojo, ojo, que en los últimos años este árbol está siendo talado de manera indiscriminada, ¿ya? Hay una tala indiscriminada del algarrobo, chicos. La pregunta es ¿por qué? Y ojo, que posiblemente de manera indirecta estás aportando a ello. Profesor, ¿yo? ¿Cómo? Lo que sucede es que la tala indiscriminada del algarrobo se da para el procesamiento, chicos, del carbón vegetal, ¿sí? Del carbón vegetal. Muy bien, Mireia, muy bien, Samantha. Claro, tiene que ver justamente con el procesamiento del carbón vegetal y que este carbón vegetal es utilizado sobre todo, pues, en las pollerías, ¿no? En algunas parrilladas, etcétera. Pues ahí estás aportando, mira, inconscientemente, posiblemente, a la tala indiscriminada del algarrobo, ¿no? Que el algarrobo es un árbol típico del bosque seco ecuatorial, ¿no? Recordemos que también que el algarrobo se origina, ¿no? Se está ahí formando también la algarrobina. La algarrobina es utilizada sobre todo para las polillas, ¿no? Para pero ojo que la algarrobina ayuda a combatir ¿qué? La anemia, ¿sí? La algarrobina ayuda a combatir la anemia. Entonces mira cómo nos beneficia, ¿no? El algarrobo, pero muchas veces estamos deteriorando este tipo de especies. Muy bien. La fauna, ¿no? ¿Qué tipo de fauna vamos a encontrar aquí? Acá encontramos, chicos, atención, atención con la fauna. Atención con la fauna. Mira, tenemos aquí la pava blanca, característica, pava blanca, el oso de anteojos, oso hormiguero, zorro de hechura, puma, iguana, ¿ya? Pero mira los primeros, la pava blanca, oso de anteojos, oso hormiguero. Por eso, ¿sales? Yo he encontrado un hormiguero. ¿En qué otro sector del Perú podemos encontrar estas especies? En el páramo ya, pero también pues en lo que es la selva, jóvenes, ¿no? En lo que es la selva alta, ¿cierto? Hoy, inclusive algunos de ellos, ¿no? No nos ponen muchos aquí ejemplos, pero hay algunas especies que son inclusive de la selva baja, ¿ya? ¿Y por qué estas especies, ¿no? Oriundas de la selva peruana han migrado aquí a la costa norte?
porque han justamente buscado condiciones similares a las que ellos tenían. ¿Y por qué han migrado? ¿A qué se debe? Recordemos que cuando tocamos el tema de biomas, ¿qué estaba pasando en el tropical? ¿Acaso la población conservada? ¿Ah? No, lo estaba declarando. ¿No? Y lo han hecho justamente para conectar sectores del Perú. Muy bien, Vilma, el Abra, ¿no? El Abra, justamente el paso de Porcuya. Muy bien. Mira, entonces, por ahí han migrado, chicos, justamente muchas de estas especies de origen amazónico. Ya, ojo, hay muchas especies aquí en el bosque seco ecuatorial de origen amazónico y que han migrado sobre todo, como te mencionaba, debido pues a la alteración de su hábitat, ¿no? Por la contaminación, por la extracción. ¿No? ¿Ya, chicos? Sigamos. Muy bien. Bosque tropical del Pacífico. No bosque ecuatorial, ahora bosque tropical del Pacífico. Y esto, ojo, estamos hablando de costa peruana. ¿Sí? Costa peruana. Bosque tropical del Pacífico tiene un clima tropical húmedo. ¿Dónde se localiza este relieve? No, perdón, esta ecorregión. Se extiende a lo largo de la costa del Pacífico desde el norte de Perú. Mira, aquí en el Perú, chicos, aquí en el Perú, es una parte bien pequeña en Tumbes. Tumbes, como sabes, es una región política administrativa bien pequeña y dentro de Tumbes hay otra, ahí se encuentra justamente el bosque tropical del Pacífico, en el Perú. Pero ojo, se va a extender hasta dónde, hasta América Central, ¿no? Desde lo que es el norte del Perú, ¿no? Una región dentro de Tumbes hasta lo que es América Central. Relieve, colinas menores a 500 metros de nivel, de altitud, con numerosas quebradas. La flora, ¿qué tipo de flora tiene, chicos? Aquí tenemos bosques densos de árboles altos que superan los 30 metros, como el higuerón, el cedro, el guayacán, ¿cierto? El palo balsa, el ceibo, y gran cantidad de epifitas, como la salvajina. Chicos, ¿qué era la epifita? ¿Qué eran epifitas? Lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Cuando tocamos los biomas. ¿Qué eran epifitas? Las epifitas, recuerda, eran plantas aéreas, ¿sí? Las epifitas eran plantas aéreas, ¿no? Profesora, ¿pero qué? ¿Crecen del cielo? No. Crecen a nivel del suelo, pero necesitan el soporte, el sostén de otro árbol, por ejemplo, ¿no? Otra planta para poder crecer. Se enredan en ese árbol, se enredan en el árbol y están creciendo, ¿no? Están creciendo. Una de las epifitas más características aquí en el bosque tropical del Pacífico es la salvajina. ¿Sí? La salvajina. Con respecto a la fauna, tenemos, mira, una gran variedad de origen amazónico. Igualmente, como te mencionaba, pues, en el anterior caso, ¿no? Que mucha especie de ella ha migrado, ¿no? Ha migrado y ha encontrado, pues, sectores parecidos a sus hábitats, ¿no? Encontramos el jaguar, el mono coto de Tumbes, ¿no? El sajino, el oso hormiguero, entre otros, ¿no? Entre otros. A ver, chicos, ¿cuántas ecorregiones hemos mencionado en la costa? A ver, ¿cuántas ecorregiones hemos mencionado en la costa? Mira, tenemos el bosque tropical del Pacífico, bosque seco ecuatorial y el desierto del Pacífico, ¿no? Mira, 3 ecorregiones ubicadas en la costa peruana, ¿no? 3 ecorregiones ubicadas en la costa peruana. Entonces, ahí es interesante, ¿no? Que aquí no impera, es importante, ¿qué factor? Es importante en las ecorregiones, como si fuera en las 8 regiones naturales. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué factor no es importante como sí lo es en las 8 regiones justamente naturales? El factor altitud, ¿sí? Aquí en las ecorregiones jóvenes, el factor altitud no es tan importante, pasa a segundo plano, por así decirlo, ¿no? Pasa a segundo plano. Recordemos que lo vamos a ver un poco más adelante, en las 8 regiones naturales sí va a ser fundamental justamente el factor altitud, ¿no? Ya que pues Pular Vidal nos hablaba de los pisos altitudinales, ¿no? Que cada piso altitudinal tenía pues características muy marcadas, muy particulares, y va a poner a cada uno de ellos región natural, ¿no? ¿Sí? Es muy importante aquí, chicos, recordar ello. Sigamos. Muy bien, vamos a lo de esto. Vamos ahora
a la serranía esteparia, ¿no? Serranía esteparia, ¿no? Recuerda que hemos hablado la estepa, bioma de estepa. Entonces ahí está justamente la serranía esteparia. A ver, ¿cuál es la característica más importante del bioma de pradera y estepa? Característica más importante que hemos mencionado, ¿eh? De la pradera y estepa, con referente a su ubicación, ¿ya? Con referente a su ubicación. ¿Cuál era, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la característica más importante del bioma pradera y estepa con referencia a su ubicación? Pregunto, ¿estos biomas de pradera y estepa se ubican en los bordes continentales? ¿Se ubicarán en los bordes continentales o se ubican al interior de los continentes? Se ubican ¿dónde? Al interior, ¿cierto? Entonces, mira, muy importante eso, ¿ya? Igualmente aquí va a pasar en el Perú, ¿no? Con la ecorregión de serranía esteparia, ubicado justamente al interior de los continentes. Recordemos que en la costa hemos hablado de 13 ecorregiones. Se localiza o se extiende a lo largo del Franco Occidental Andino, desde el Departamento de la Libertad hasta Tacna, ¿no? Entre los 1000 y que llegan hasta los 4000 metros de altitud. El clima es un clima templado, subhúmedo, ¿cierto? Desde los 1000 y un clima frío por menos de 3000 metros. Aquí valles estrechos, quebradas y laderas empinadas, ¿no? ¿Qué encontramos? Por ejemplo, en las partes bajas, ¿no? A menor altura, encontramos estepas, cactus, el guarango, el oye, el hito. En la parte media, bosque de ralo, peñascos, guanarpo, bromelia, pajonales y acá está, ¿no? La flor de la cantuta. Y en las partes altas, a mayor altitud, encontramos las gramíneas, el chocho o tarwi, ¿no? ¿Alguien sabe qué es el chocho? ¿Han escuchado alguna vez del chocho o tarwi? ¿Qué se puede preparar con esto, chicos? A ver. ¿A qué podemos preparar con el chocho o tarwi, no? Seguro que alguno de ustedes habrá probado un plato interesante hecho con el chocho o tarwi, ¿no? ¿Han escuchado del ceviche? No, también con el cuy, claro, mire, ya también con el cuy, pero ¿han escuchado del ceviche andino? Justamente el ceviche andino, chicos, se prepara con esto, ¿no? El chocho tarwi, ¿no? Que tiene casi parecido como un frijol, ¿no? O sea, uno se observa que puede ser frijol, ¿no? Pero no lo es el llamado chocho tarwi, ¿no? La fauna, jóvenes, ¿qué tipo? De fauna encontraremos aguiluchos, también cerrica, lo americano, el cóndor andino, mire, la paloma torcaza, venados grises de cola blanca, ¿no? El guanaco, el puma y la vizcacha, ¿no? La vizcacha son justamente algunos de las faunas pertenecientes a la serranía esteparia. Pasamos ahora a la ecorregión de Puna y Altos Andes, ¿no? Puna y Altos Andes. Localización, ¿no? La Puna está presente desde los 3.800 metros de altitud hasta los 5.200 metros. De ahí hasta los 6.700, ¿no? Desde Cajamarca, ¿no? Lo que es al sur del Paso de Porcuya, ¿no? Hasta lo que es Chile y Argentina, ¿no? Está presente Puna y Altos Andes. El clima es un clima frígido hasta los 5.000 y un clima nivalogélido por encima de los 5.000.
¿Cómo es el relieve? Aquí el relieve más característico, chicos, ¿cuál es? La meseta. ¿Sí? Relieve más característico, más interesante, más importante de la Puna y Altos Andes, mesetas, ¿no? Conocido también como las altiplanicies. También presenta zonas onduladas, zonas muy escarpadas, suelos pantanosos y en los bofedales. ¿Ya? Pero las mesetas, recuerda que es el relieve más importante de la Puna y Altos Andes. Y es justamente aquí, miren, ¿por qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué en este sector, en el sector sur del Perú, hay mayor extensión de la Puna y Altos Andes? ¿Por qué en el sector sur del Perú hay mayor extensión de Puna y Altos Andes? ¿Qué relieve está presente acá, jóvenes? A ver, ¿dónde he marcado? ¿Qué relieve está presente aquí, jóvenes? Donde se asienta el lago Titicaca. ¿Cuál es? La meseta del Collao, ¿no? Aquí está justo, recuerda que la meseta del Collao es la meseta más extensa del Perú, ¿ya? Aquí se sienta justamente la meseta del Collao, no te olvides. El tipo de flora que encontramos, ¿no? Los pajonales naturales de gramíneas, algunas plantas almohadilladas, como los bofedales, pero sobre todo la flora característica en Puna y Altos Andes, ¿cuál es? Los rodales de Tintanca, también conocido como la Puya Raimondi, ¿no? La Puya Raimondi, aquí está, la Puya Raimondi, que puede inclusive crecer de los 2 metros hasta, y puede llegar hasta los 6 o 7 metros de altura, ¿no? De altura. Interesante de esta planta, ¿no? Que tarda en florecer, chicos, ¿cuántos años aproximados? 100 años, ¿no? Para que florezca tarda aproximadamente 100 años. ¿Ya? Y ojo, que en los últimos años se está observando la tala de estos árboles, ¿no? O estos arbustos, como lo quisiéramos llamar, de la Puya Raimondi. Profesor, ¿y por qué están talando la Puya Raimondi, no? Sucede que, como puede suceder aquí, ¿no? En las mesetas, ¿no? Pues la población utiliza eso para pastizales, ¿no? Para pastizales de su ganado, ¿no? Recuerda que en las mesetas, ¿qué tipo de ganado se puede criar? A ver, ¿qué tipo de ganado puedo criar en las mesetas, chicos? Recordemos. Ganado porcino. A ver. Ovejas camélidos, muy bien, sobre todo muy ovejas y también sobre todo con los camélidos sudamericanos, ¿no? La llama, alpaca, vicuña, etc. Resulta que, jóvenes, como en las mesetas hay la Puya Raimondi, muchas veces estos animalitos se acercan y pues salen lastimados debido pues a como puedes usar aquí, ¿no? Esta especie de arbusto que tiene puntas, ¿no? Espinas. Los animales se dañan, ¿no? Se lesionan. Y entonces, ¿qué hacen los ganaderos? ¿No? ¿Qué hacen los ganaderos? Pues lo cortan, ¿no? Lo cortan para que los animales no se perjudiquen más. Entonces, mira, de esa manera, pues, se está perjudicando, ¿no? Esta flora, ¿no? La Puya Raimondi, básicamente, porque los ganaderos observan que hay un alto porcentaje de heridas causadas, de sus animales causadas por la Puya Raimondi, ¿no? Es decir, algo pues que se debe analizar. La fauna, ¿qué tipo de fauna? Ya te he mencionado un poco, ¿no? Sobre todo los camélidos americanos, ahí están, ¿no? Los camélidos americanos. También tenemos la taruca, las parihuanas y patos andinos, ¿no? Patos andinos. Muy bien. Pasamos ahora, chicos, al páramo, ¿no? El páramo. Algo muy interesante de esta ecorregión, ¿no? Porque miren, ¿dónde se localiza para comenzar? Abarca las cuencas altas del río Quirós y Huancabamba, ¿no? Piura, y Chinchipe, Cajamarca, provincia de San Ignacio. Por encima, mira, por encima de los 3.500 metros de altitud. ¿Qué hemos dicho? En teoría, ¿no? ¿Qué hemos dicho, chicos? Con la humedad a mayor altitud. ¿Qué pasa con la humedad, chicos? ¿Qué pasa con la humedad a mayor altitud? Menor humedad, disminuye, muy bien. Pero mira lo que sucede aquí, en el páramo. Es un clima frío, está bien, por la altitud está bien, clima frío, muy húmedo. ¿Qué pasó aquí?
Es un clima frío, muy húmedo, con neblinas nocturnas y lluvias, ¿no? ¿Qué sucede aquí, chicos? ¿No? Aquí pues nos da un poco nos contradice la teoría, ¿no? Por así decirlo. Sucede que aquí en el páramo, chicos, está interactuando un factor geográfico. ¿Qué factor geográfico interactúa en el páramo? Y que sobre todo está interactuando en el bosque tropical amazónico, el ciclón ecuatorial, ¿sí? A ver, el que se acuerda, ¿qué tipo de vientos origina el ciclón ecuatorial? ¿Qué tipo de vientos origina el ciclón ecuatorial, chicos? ¿A quién me dice? ¿Qué tipo de vientos origina el ciclón ecuatorial? Vientos cálidos, vientos húmedos, ¿cierto? Vientos húmedos. Entonces, el ciclón ecuatorial, chicos, está acá, ¿no? Está interactuando en gran parte de lo que concierne al bosque tropical amazónico, ¿no? Y también, pues, está interactuando por este sector, ¿no? Por este sector. El páramo, a ver, el páramo lo podemos observar aquí, mira, acá está el páramo. Este sector es el páramo, ¿no? Esos puntitos que tú ves, las líneas pequeñas, eso justamente es el páramo. Entonces, el ciclón ecuatorial está aquí, actúan en todo este sector, originando vientos húmedos y cálidos, ¿no? Y que recuerde que estos vientos húmedos y cálidos van a aumentar, van a generar lluvias, ¿no? Lluvias torrenciales, altas precipitaciones, y que se va a reflejar sobre todo, pues, aquí en el bosque tropical amazónico. Pero estos vientos se desplazan justamente en sentido oeste y van a interactuar también con este sector llamado el páramo. A jóvenes, entonces ahí está, ¿no? Como el factor geográfico del ciclón ecuatorial interactúa, pues, en esta ecorregión, en el páramo. ¿Qué tipo de flora encontramos? No, perdón, relieve. ¿Cómo es el relieve? Es un relieve escarpado en las cumbres altas, llano y ondulado en las mesetas. La flora, orquídeas, bromelias, líquenes, musgos y helechos, ¿no? La fauna, tenemos el perdiz, el búho del páramo, el cóndor andino, el zorro del páramo, el oso del páramo, aquí, el tapir, ¿no? Interesante aquí, pues, el tapir. Aquí está el tapir. El venado colorado del páramo, conejos silvestres, ranas, entre otros. Fauna interesante aquí en el páramo, el tapir, ¿no? El tapir de montaña. Pues ya sabemos, chicos, por qué hay presencia de alta humedad en el páramo, ¿no? Que está por encima de los 3.500 metros de altitud. ¿A qué se debe? Justamente por el factor del ciclón ecuatorial. Muy bien, vamos ahora a la selva alta, ¿no? La selva alta. Localizado, ¿no? Se extiende por todo el flanco oriental andino, en las cuencas altas de los ríos Jetepeque, Saña, La Leche, Chira y Piura, ¿no? Lo que es la vertiente occidental y en las partes medias del Valle del Marañón. A ver, lo extendemos. Ahí está justamente presente la selva alta, la ecorregión de selva alta. El clima es un clima semicálido muy húmedo en las partes bajas, 21 grados centígrados por medio, y en las partes altas es un clima frío, con temperaturas de 12 grados centígrados. El relieve, se distinguen 3 pisos altitudinales aquí en la selva alta, ¿no? El primero, bosque de lluvia, ¿no? Entre los 600 a 1400, ¿sí? Luego tenemos bosque de neblina, entre los 1300 a 2550, y bosque enano, entre los 2500 y 3800, ¿no? De altitud. Como puedes observar, joven, que algo también característico con el factor altitud. ¿Qué sucede? Que a mayor altitud, ¿qué pasa con la flora? Disminuye, ¿sí? A mayor altitud la flora disminuye, ¿no? La variedad de flora disminuye. Y también, ¿qué pasa con los árboles? A mayor altitud, ¿los árboles son más altos o son más bajos? ¿Qué pasa con los árboles? Son más bajos, ¿sí?
más enanos, por así decirlo, ¿ya? A mayor altitud también pues los árboles disminuyen su altura. Es muy importante eso. Tiene mucho que ver pues con la humedad, por ejemplo, ¿no? Con la falta de agua. La flora, característica el higuerón, el sauce, el nogal, ¿no? El cacao. Recuerden que pues en los últimos años hay una gran producción y exportación del cacao, ¿no? Orquídeas, bromelías, helechos, entre otros. La fauna, rica en especies endémicas, como el mono choro de cola amarilla, ¿no? Característico este monito de cola amarilla, característico en la selva alta. El armadillo, el gallito de las rocas también, una fauna característica aquí en la selva alta, ¿no? El gallito de las rocas, o también conocido como el tunqui. Los anteojos, la chavaca y la gran variedad de picaflores. Chicos, recuerden entonces un poco acerca de este factor de altitud, ¿no? Cómo varía en la flora, sobre todo. Bosque tropical amazónico, ¿no? Esto corresponde, chicos, a la llanura amazónica, ¿no? La llanura amazónica. ¿Y a qué llamamos llanura amazónica? Justamente a la selva baja, ¿no? Esto corresponde a la selva baja, jóvenes. Comprende la Amazonía por debajo de los 300 metros de altitud, al oriente del territorio peruano. El clima es un clima cálido, tropical húmedo y lluvioso, ¿no? Las temperaturas bordean entre los 24 y 26 grados centígrados. El relieve predomina en las llanuras, recuerda, ¿no? Que el bosque tropical amazónico está presente en la llanura amazónica, ¿no? La llanura amazónica, no te olvides. Y algunas colinas inferiores a 500 metros de altura, ¿no? A ver, ¿cómo se llama este relieve, chicos? ¿Cómo se llama este relieve? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama ese relieve? Muy bien, Cocha, ¿no? Y el de aquí, ese recodo del río, meandros, ¿no? Recuerda que estas cochas son también conocidas como meandros abandonados, ¿no? Sucede que en épocas de lluvias, de intensas lluvias, el río cambia de curso, ¿no? Cambia de curso. Justamente puede cambiar por aquí, por este sector, cambia de curso, ¿no? Y es ahí que, acabada la temporada de lluvias, ¿no? Deja ese recodo, ¿no? Deja ese meandro y sigue su curso habitual. ¿Sí? Ahí está justamente los relieves. ¿Qué tipo de flora y fauna encontraremos? Recuerda que hablamos en bioma de bosque tropical con respecto a la flora y fauna. A ver, ¿qué hablamos con la flora y fauna en el bioma de bosque tropical? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos mencionado? Mucha diversidad, una gran variedad, ¿no? Y aquí va a ser lo mismo, chicos. Ya, aquí va a ser lo mismo. Tanto flora y fauna mega diverso, una gran variedad, ¿sí? Es heterogénea, es heterogénea. Bosques inundables, aguaje, bosque de ladera, ¿no? Pregunto, árbol característico de la flora. ¿Qué tipo de árbol característico tiene el bosque tropical amazónico? ¿Qué tipo de árbol característico tiene el bosque tropical amazónico? Que le hemos hablado en el idioma de bosque tropical, ¿ah? ¿Qué tipo de árbol es el que más abunda, el que más predomina en el bosque tropical? Muy bien, Mireya, excelente. Los peregrifolios, no te olvides, ¿no? En el bosque tropical amazónico, como también en el bioma de bosque tropical, hemos mencionado que los peregrifolios, los árboles de hojas perennes, abundan, ¿no? O predominan también, ¿no? Predominan. La fauna, bueno, nuevamente aquí decimos que es rica en especies variadas, ¿no? O heterogénea, ¿cierto? Encontramos, pues, por ejemplo, insectos, ajinos, hormiguero, tigrillo, el papagayo, oso perezoso, entre otros, ¿no? Entre otros. Por último, hablamos de la sabana de palmeras. A ver, mencionamos ahí por el chat algunas características del bioma de sabana, ¿ya? A ver, recordemos un poco algunas características del bioma de sabana. ¿Cuáles eran, ah? Para relacionarlos con este video, chicos. En el chat, por favor, díganme las principales características del bioma de sabana.
A ver, ¿qué hemos mencionado en ese bioma de sabana? ¿Qué hemos dicho? A ver. Así, cosas concretas, cosas así concretas nada más. No me pongan tampoco mucha información. Muy bien, Samantha, profesor, en la sabana hay pocos árboles. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Por respecto al clima, por ejemplo. Muy bien, abundan las gramíneas, arbustos, ¿no? Sobre todo, profesor, abundan arbustos. Muy bien, Mireia, en la sabana vamos a ver esta variedad de tiempo, ¿no? Atmosférico, porque tendremos una estación seca y otra lluviosa, algo que no se daba en el bosque tropical, ¿no? En el bosque tropical el clima pues era homogéneo, todo el año igual, ¿cierto? Y captado también una tendencia de incendios forestales, sí, efectivamente, ¿no? Entonces miren, muchas de estas cosas están presentes aquí, en la ecorregión. A ver, vamos con la ubicación. Se ubica en el departamento de Madre de Dios, ¿no? Abarca las pampas del río Ega, ¿no? El clima cálido y húmedo con estación seca en el invierno. ¿Y en el verano qué será? Estación lluviosa, ¿no? Estación seca en invierno y en el verano estación lluviosa, ¿no? Lo que hemos mencionado por aquí, por el chat. ¿Qué más? El relieve. Predominan las llanuras con pastos altos, justamente, ¿no? Llanuras con pastos altos. En la sabana abundan los pastizales, ¿no? Pastos altos sobre todo. Y árboles son pocos. Recuerda que en Sudamérica, los árboles más característicos en la sabana eran las palmeras. Por eso que aquí le pone el doctor Antonio Braquec, sabana de palmeras, ¿no? Palmeras. Y recuerda que en las sabanas del África, ¿cuál es el árbol característico? El baobab, ¿no? El baobab. La flora, la palmera, árboles como el wasai, el tawari, ¿no? Los pajonales, en la pampa sobre todo, con predominancia de gramíneas y arbustos dispersos, ¿no? La fauna, aquí la más interesante, jóvenes, es el toco, ¿no? El tucán gigante, aquí está el toco, pero también algunas especies raras, ¿no? Como el lobo de crin, ¿no? El lobo de crin y el ciervo de los pantanos. Especies raras, presentes justamente aquí en sabana de palmeras. Muy bien. Eso con respecto, chicos, entonces, a la ecorregión ubicada en un sector de Madre de Dios, ¿no? Sabana de palmeras. Pasamos ahora a hablar de otra postura, ¿no? De otra teoría, de la clasificación de regiones en el Perú, ¿no? En este caso hablamos de las 8 regiones rurales del Perú, dadas por el doctor, ¿no? El geógrafo sobre todo, Pulgar Vidal, guanuqueño él, en la cual pues, como mencionamos a un inicio, lo que más recalcó para su clasificación justamente es la altitud, ¿no? Los pisos altitudinales, ¿ya? Uno de los factores más importantes para Pulgar Vidal fue los pisos altitudinales. Y en cada piso altitudinal justamente climas muy particulares, ¿no? Muy específicos, donde también puedes encontrar partículas de flora y fauna, ¿no? Y algo también Pulgar Vidal daba mucha conexión, mucha relación con la población que habitaba en cada uno de ellos. Y es por eso que en la terminología, ¿no? En la terminología que tiene, va a tener mucha relación con la población que ahí se asienta, ¿no? Que en cada región natural se asienta, ¿no? Porque dice región de Chala, tendrá algo que ver pues con la población que habita, tendrá algo que ver pues con las actividades que se realizan, ¿no? O sea, había mucho que ver, ¿no? Pero también algunos aspectos geográficos, ¿no? Por las nubes, estratos. ¿Sí? Región Chala de 0 a 500, ¿no? Región Yunga de 500 a 2300, que tiene pues aquí observamos un clima cálido seco, con temperaturas de 20 a 23 grados centígrados, ¿ya? Bueno, antes de ello, la región Chala recuerda que hay escasas precipitaciones y la temperatura de 19 grados centígrados, ¿ya? La región Quechua es un clima templado, seco, ¿no? Clima templado, seco. Pregunto, cuando te dicen clima seco, ¿a qué se referencia? ¿Qué se informa ahí, chicos? ¿Qué pasa
cuando te menciona clima seco? A ver, por el chat. Si te dicen clima seco, ¿qué quiere decir? ¿A qué es la referencia? Ya, sin precipitación, pero sobre todo, muy bien ahí, sin humedad, ¿no? O sea, o poca humedad, ¿sí? Poca humedad. Porque cuando te dicen un clima de gran sequedad, ahí sí no hay humedad, ¿sí? Clima húmedo, ¿cierto? Clima seco y clima de gran sequedad, ¿cierto? Ya ese clima de gran sequedad no lo encontramos aquí, pues, ¿no? En la parte más alta. Lo sigamos aquí. En la región Quechua, de 2.300 a 3.150 metros de altitud, la temperatura promedio de 11 grados hasta los máximos 16 grados. La región Suni, ¿no? Entre los 3.500 a 4.000 metros de altitud, ¿no? Clima frío, seco, temperaturas que van de 7 a 10 grados centígrados. ¿Sí? La región Puna, ¿no? Mira, temperaturas que van de 0 a 7 grados centígrados, ¿no? Clima muy frío, Y la región Janca, por encima de los 4.800 metros de altitud, ¿no? Temperatura glaciar, mira, y bordea los 0 grados centígrados, ¿no? Entonces, puedes usar aquí que a mayor altitud, ¿qué pasa con la temperatura? Disminución, ¿no? ¿Qué pasa con la humedad? Disminuye también, ¿no? Ahí está, presente justamente los elementos climáticos con referencia a la altitud. Vamos ahora a la parte oriental, ¿no? La parte oriental que nos dice, en la región de la selva alta, de los 400 a 1.000 metros de altitud, ¿no? Región justamente con temperaturas de 22 a 25 grados centígrados y que tiene un clima cálido y lluvioso. Recuerda que la región de la selva alta es considerada justamente la región de mayores precipitaciones, ¿no? Mayores precipitaciones. Chicos, no olvidar eso. La región de la selva baja, ¿no? Que va de 80 a 400 metros de altitud, una región muy cálida y húmeda y lluviosa, con temperaturas de 23,6 grados centígrados, ¿no? Recuerden entonces algo importante aquí en la parte oriental del Perú, que la región de la selva alta es la de mayores precipitaciones, ¿no? Mayores lluvias, ¿ya? Tenemos receso, ¿sí? En un minuto. Aquí un poco la toponimia, ¿no? Lo que te mencionaba referente justamente a la terminología. La chala o costa, maíz que crece apiñado, regiones de las nieblas, ¿no? Yunga marítima, valle cálido, mujer estéril. El quechua, valles templados. El Sunio Janca, alto. Puna, el Soroche, ¿no? La región del Soroche. Janca o cordillera blanca, ¿no? Rupa o selva alta, ardiente, ¿no? Caliente. Y Omagua o selva baja, ¿no? Peces de agua dulce. Es la toponimia justamente que puso pluralidad a cada región natural. Chicos, a ver. A ver, con respecto a la región natural, ya, vamos al receso, chicos, ya, ahí nos quedamos. Vamos a responder a la pregunta de Mireia, ¿no? Pero ya estamos en receso. Levántense, por favor, estírense un poco, por ahí coman algo ligero nada más. A ver, Mireia, me dice, profesor, ¿por qué se dice que el clima de la costa sur es semicálido, muy seco y es húmedo? A ver. Muy jóvenes, continuamos. Entonces nos quedamos aquí con respecto a la toponimia de las 8 regiones naturales, ¿no? Ya mencionamos justamente cada uno de ellos, ¿no? Y algunas características importantes, ¿no? Yunga marítima, ¿no? Era conocida como mujer estéril, ¿no? Ya que pues sucede que tiene mucho que ver con la flora, ¿no? Si tú talas, algunos árboles ya no pueden justamente volver a crecer. Muy importante aquí el tipo de suelos. Quechua, valles templados, donde hay una gran concentración poblacional en este sector, y también está pues aquí importante las actividades agropecuarias. La región Puna, ¿no? Del Soroche, ¿no? Recuerda que a partir de los 4.000 metros de altitud se da esta, por llamarlo así, enfermedad, ¿no? Problemas debido a la falta de oxígeno.
Janca o cordillera, tiene mucho que ver justamente por los nevados, ¿no? Por los nevados, pero pues debido al cambio climático se está disminuyendo. Rupa selva alta, ¿no? Caliente caliente o ardiente ardiente. Y Omagua, conocido como peces de agua dulce. Chicos, vamos con los ejercicios rápidamente. Pregunta número 1, pues colocamos aquí la encuesta. Nos dice, una ecorregión es un área geográfica que se caracteriza por contar con similares condiciones climáticas, edáficas, hidrológicas, florísticas y faunísticas, donde los diferentes factores actúan en estrecha interdependencia. A partir del enunciado, identifique las proposiciones que se relacionan con el tema. A ver, ¿cuál será la respuesta aquí? 1. ¿El clima de la selva amazónica refleja mejor influencia latitudinal? Esto es verdad. Recuerda justamente que con respecto a la latitud, ¿qué pasa con regiones cercanas a la línea ecuatorial? Tiene mayor temperatura, mayor precipitación, mayor humedad, mayor biodiversidad, ¿no? Y es justamente lo que se refleja aquí en la selva amazónica. Guarda toda esa relación. Este es verdadero. La 2. La temperatura del mar frío ejerce influencia en el clima del sector norte. Esto es falso, ¿no? Recuerda que influye en el sector o la costa centro y sur, ¿no? En la costa norte, el sector norte, está el mar tropical. 3. En los esteros de la costa septentrional encontramos moluscos, ¿no? Este es verdadero, ¿no? La costa norte. 4. Las neblinas invernales caracterizan a la menal costera. Menal, recuerda que es sinónimo de sur. Y recuerda que estas neblinas invernales van también, pues, las lomas costeras. Respuesta entonces en la primera pregunta, letra C. Aquí hemos puesto y efectivamente un porcentaje puso el C. Pregunta 2. Ya, hacemos rápido, chicos, para pasar así que tener información muy importante. La pregunta 2 es letra A. Simplemente identificar aquí las ecorregiones, ¿cierto? Ahí por las letras. 2, letra A. 3, aquí relacionado justamente con las principales características. 3, letra B. En estos últimos meses ha habido modificatoria, ¿no? Referente al poder legislativo. La inmunidad parlamentaria, ¿no? Ha variado, chicos. Sí. Antes de ello, antes de iniciar el poder legislativo, recordar que ya buen tiempo, ¿no? Casi como 4 o 5 semanas, les compartí un link, ¿no? Que era justamente el diario oficial del peruano, donde podrías encontrar las normativas, ¿no? Las leyes actualizadas. Justamente vamos a ver aquí la Constitución, joven, ¿no? Acá tenemos la Constitución justamente actualizada y nos vamos al artículo 90, donde va a comenzar a hablar sobre el poder legislativo. Aquí está, ¿no? Artículo 90, poder legislativo. Pues aquí están del artículo 90 al artículo 109, nos habla justamente sobre el poder legislativo en la Constitución. Ahora, mira, como puedes observar, no en todos, ¿no? En algunos artículos vas a observar esto de color azul, no esta línea de color azul, estos párrafos. Son justamente algunas modificatorias que ha tenido este artículo. ¿Ya? Es muy importante porque vamos a observar, ¿no? 2009, 2019, ¿no? También por aquí hay referente pues a 2005, 2021, mira, es una de las últimas que ha sido modificado, ¿no? Y ojo, lo correspondiente, si quieres tener mayor especificación de esta modificatoria, ¿no? Sobre qué puntos y todo eso, sería bueno que en otra
ventana, copies esa ley número 31.118. ¿Ya? Lo copies para que puedas tener mayor información referente a la modificación, ¿no?, de este artículo 93, ¿ya? Porque si vas, le haces clic aquí, te piden algunos accesos, ¿no?, que no lo tenemos, ¿ya? Pero mira, ahí está, pues, muy interesante la Constitución, con los artículos que se han ido actualizando, ¿no?, en cada mes, en cada año, chicos. Entonces siempre es importante tener esto presente, ¿no?, tenerlo pues a la mano. A ver, dejamos de compartir. Como te decía, entonces, el Poder Legislativo lo vamos a encontrar en la Constitución, del artículo 90 hasta el artículo 109, ¿no? Por acá lo ponemos si gustas. El artículo 90 hasta el 109. Ya está presente toda la información referente al Poder Legislativo. Este poder, chicos, como saben ustedes, reside en el Congreso y consta de una sola cámara, ¿no?, unicameral, ¿cierto? Unicameral, que conforma los 130 congresistas. ¿Cuáles son las funciones del Poder Legislativo? La primera es legislar, ¿no? ¿Qué legislar? ¿Qué se entiende por legislar, chicos, no? ¿Por qué dicen Poder Legislativo? Legislar, justamente, ¿no?, en dar leyes. Este poder es el que va a modificar, va a crear, va a derogar las leyes del Perú, ¿no? Debate, aprueba justamente alguna reforma a la Constitución, de las leyes y resoluciones legislativas. Claro, todo lo que tiene que ver con las normas, con la Constitución, con las leyes, es este poder la que va, pues, a derogar, a crear, a modificar, como te mencionaba. ¿Qué otra función, aparte de legislativas, tiene este poder? Funciones especiales. ¿Cuáles son? Sobre todo, chicos, a designar, a elegir a las autoridades más importantes del Perú, ¿no? Algunas autoridades, no a todas, algunas. Como por ejemplo, al defensor del pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros directivos, a los miembros de la mesa directiva del Banco BCR, ¿no? A 3, específicamente va a designar a 3 de la mesa directiva, y también ratifica al presidente del BCR y al superintendente de la Banca y Seguros, entre otras acciones. Entonces ahí está, ¿no? Las funciones especiales tienen que ver justamente con la designación de algunos funcionarios, ¿no? Ahí está. ¿Cuáles son esos funcionarios que van a designar? Ojo, ¿no? Recuerda que así como lo designan, también lo pueden destituir. Y por último, la función del control político, ¿no? Aquí sobre todo son 2 puntos. Primero, en conceder, ¿no?, esa investidura al Consejo de Ministros, ¿no? Darle el llamado voto de confianza, ¿sí? Voto de confianza. Pero también está, con referente a la función de control político, de fiscalizar, de investigar justamente las conductas irregulares que se podrían dar, ¿sí? No solamente en el Consejo de Ministros, sino también en otras instituciones, ¿no?, en las cuales puede investigar. Investiga la conducta política del gobierno, los actos de la administración del Estado, el ejercicio de delegación de facultades, entre otros, ¿no? Recuerda que, por ejemplo, hace poco hemos tenido esta crisis de vacunas, ¿no? Vacuna gay, que le decía, donde pues el Congreso abrió una comisión que está investigando, ¿no? Estas vacunas que han sido beneficiadas, aprovechadas por un cierto grupo de políticos y sus familiares, ¿no? Pues ahí está el control político, ¿no? Investigar y fiscalizar justamente al gobierno y las instituciones que pueden ser fiscalizadas por el Congreso. Sí, claro, dentro de este control político, como te mencionaba, ¿no?, su función es investigar y fiscalizar, pero no lo va a hacer un solo congresista, ¿no? Lo van a hacer justamente un grupo. Es ahí donde se conforman las comisiones de investigación, ¿no? Se van a formar las comisiones de investigación. Y recordar que estas comisiones de investigación son temporales, ¿no? Hasta llegar justamente al resultado, ¿no? Hasta llegar a una información que ellos van a tener que presentar al Pleno y a la Nación. ¿Chicos?
Entonces ya sabemos las funciones que tiene el Poder Ejecutivo: legislar, ¿no? Dar leyes, modificar las leyes, inclusive la propia Constitución. Especiales de otorgar, pues, o designar a los altos miembros de algunas instituciones, ¿sí? Y de control político en fiscalizar, ¿no? E investigar al gobierno, ¿no? A las instituciones. Y también, pues, acá uno de los más importantes es dar la investidura, justamente el voto de confianza al Consejo de Ministros. A ver, vamos con los congresistas. Son elegidos por un periodo de 5 años, chicos, ¿no? Son elegidos por un periodo de 5 años. Recuerda que estas elecciones parlamentarias o congresales se da en la misma elecciones que vamos a elegir al presidente de la República, ¿no? Presidente de la República y también al Parlamento andino. Recuerda que estos tres tipos, ¿no? Presidente de la República, elecciones presidenciales y elecciones del Parlamento andino, se da en una sola elección, ¿no? La que se viene, pues, en abril. Representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo ni interpelación. A ver, importante aquí, ¿no? ¿Qué se entiende de esto, no? No están sujetos a mandato imperativo. ¿Qué se entiende por ello, chicos? Mandato imperativo. Que lo vamos a observar también en otras instituciones, ¿sabes? Quiere decir que no hay nadie que le diga qué debe hacer el congresista, ¿ya? O cómo debe votar, o cómo debe opinar, ¿ya, chicos? Los congresistas son solamente los únicos responsables de sus actos, ¿no? De sus decisiones. No hay nadie detrás de él, ni por encima de él, que le obligue, que le diga, que le oriente, que le guíe, ¿no? A cómo debe trabajar, cómo debe votar, etcétera. ¿Ya? Eso es el mandato imperativo. No hay nadie que lo esté manipulando. Esto es en teoría, ¿no? Esto es en la propia Constitución, pero en la práctica sabemos que puede ser distinto. ¿Ya, chicos? Ahora, y tampoco puede ser interpelado, ¿no? ¿Cómo se entiende esto, interpelado, ¿no? Recuerden que los ministros pueden ser interpelados, ¿no? ¿Qué se entiende por la interpelación? Es el cuestionamiento, es la rueda de preguntas que se le hace justamente a los ministros por algunos actos irregulares que ellos han cometido, ¿no? O sea, la interpelación es ese cuestionamiento o rueda de preguntas que se le hace, que se le da a los ministros. Pero, ojo, si un congresista está dentro de unos actos ilegales por ahí, ¿no? Que ha cometido algunas acciones en contra de la moral o en contra de la inclusive propia Constitución, no puede ser interpelado, ¿no? Él no va a contestar algunas preguntas del Pleno, ¿no? Simplemente va a ser sancionado ya conforme a ley. ¿Qué más? No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emite en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Como te mencionaba justamente hace poco, referente a las decisiones que ellos realizan. El cargo de congresista es irrenunciable, ¿no? Algo también importante. Un congresista no puede renunciar, no puede decir, ¿sabes qué? Estoy cansado de ser congresista, estoy cansado de ganar plata por las puras sin hacer nada, quiero renunciar. No puedes, no se puede renunciar. Vaca, ¿no? Va a vacar por muerte, inestabilidad, inhabilitación física o mental permanente que le impide ejercer la función por inhabilitación superior del periodo parlamentario, ¿sí? Las sanciones disciplinarias no pueden excederse de los 120 días. O sea, que un congresista puede ser sancionado, sí. A 30 días, a 60 días, a 90 días, máximo, ¿hasta cuánto? 120 días. Puede durar la sanción que se le da a un congresista, ¿ya? No puede ser más, ¿ya? Pero, ojo, lo pueden vacar, ¿no? Lo pueden sacar de su cargo por muerte, ¿no? Lo que ha pasado hace poco con un congresista, chicos, ¿no? Hace poco ha pasado un congresista que ha fallecido por este problema del coronavirus, ¿no? Ha fallecido, lamentablemente. Inhabilitación física o mental permanente que le impide ejercer las funciones, ¿no? Puede ser aquí el caso de un congresista que tiene secuelas de la enfermedad, ¿no? Ya sea el coronavirus u otra, la cual que le impide ejercer su trabajo, sus labores. O por inhabilitación superior al periodo parlamentario. ¿Qué se entiende por esto, no? Que pueden sancionarlo, pueden inhabilitarlo por 6 años o 10 años, ¿no?
al sancionarlo justamente o inhabilitarlo por 6 o 10 años, ya pasa el periodo parlamentario, ¿no? ¿De cuánto es el periodo parlamentario? De 5 años, ¿no? Si lo inhabilitas por encima de esto, justamente ya lo estás votando, ¿ya? Entonces ahí entran justamente los llamados accesitarios, ¿no? Cada congresista tiene un accesitario, ¿no? O sea, dentro de su partido político, uno que le reemplace, ¿no? Si por ejemplo, ¿no?, un congresista de Frente Amplio, ¿no?, un ejemplo, Frente Amplio, lamentablemente fallece, el que tome el cargo de esa bancada, de esa curul, perdón, ¿no?, toma el cargo, va a ser un congresista del mismo partido, de Frente Amplio, ¿ya? Esto pasó, chicos, para darles un dato, esto pasó con el caso de Kenji Fujimori, ¿no? El de Kenji Fujimori, por ahí hubo otros dos congresistas más, ¿no?, que estuvieron involucrados, pues, en esta venta de votos en el Congreso, ¿no?, cuando se le quería vacar a Kuczynski, no sé si se acordarán, los mamani videos que aparecieron, ¿cierto? Entonces, tanto a Kenji como a otros dos congresistas se lo inhabilitaron justamente por un periodo, por unos 6 u 8 años, no me acuerdo muy bien. Entonces, pasa el periodo parlamentario de 5 años. Entonces, Kenji se fue, por así decirlo, ¿no? Y el que lo pusieron en esa curul, ¿no?, fue a su accesitario, perdón, ¿no?, del Partido de Fuerza Popular. No, solamente vacan por esto, ¿no? Vacan por muerte, inhabilitación física o mental permanente, ¿no?, que impide ejercer funciones, y por inacción superior al periodo parlamentario, ¿sí? Eso de moral, ¿no?, esa de inacción moral podría estar aquí, ¿no? O sea, por inacción superior al periodo parlamentario. Por ejemplo, a lo que pasó con el de Kenji Fujimori, ¿no? O sea, algo tuvo que ver con la moral, ¿cierto? O sea, ¿cómo es posible que esté vendiendo votos en el pleno? Entonces, claro, guarda relación con este punto, ¿no?, con la inacción superior al periodo parlamentario, ¿sí? El cargo de congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la del ministro de Estado, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto, no? Que tú, siendo congresista, no puedes, por ejemplo, ¿no?, ser miembro de la junta directiva de la BCR, o no puedes ser contralor. Un congresista no puede ser superintendente de la SBS, no. Le dice que es incompatible con cualquier otra función pública, excepto la del ministro de Estado. Recuerda que el ministro es designado por el presidente de la República, ¿sí? Él, si quiere, a un congresista lo puede justamente nombrar como ministro. Pero recuerda que estos cargos ministeriales pueden ser temporales, ¿no?, de 6 meses, 1 año, 2 años, ¿no? A veces que ha pasado hasta 1 semana, ¿no? Entonces, son estos cargos temporales. Los que van a ser de 5 años son los cargos de congresista. Pero, ojo, un ministro, ojo, interesante esto, un congresista designado ministro puede trabajar en ambas acciones, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hubo un caso sobre la Mercedes Arauz, ¿no?, la señora Mercedes Arauz, la que fue ministra durante el periodo de gobierno de Kuczynski, y Mercedes Arauz era congresista también, ¿ya? Era congresista, pero fue designada ministra, ¿ya? Entonces, cuando se dio esta votación del Pleno para la vacancia de Kuczynski, Mercedes Arauz utilizó su labor de congresista, o sea, dejó por un momento su labor de ministra y utilizó su labor de congresista. ¿Para qué? Para participar justamente en el Pleno y dar su voto. O sea, eso puede pasar, ¿ya? O sea, que siendo un congresista ministro puede trabajar en ambos, ¿ya? Puede trabajar en ambos. Chicos, sigamos. La ley 31.118, eliminación de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Esto justamente es lo que les mencionaba, que hace poco se ha dado esta normativa, que el Congreso justamente pierde esta inmunidad, ¿no? El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. Mira,
de competencia la Corte Suprema de Justicia. Es el que va a autorizar que se le investigue a un congresista. Recuerda que antes el congresista, sí, el congresista tenía la inmunidad parlamentaria, ¿no? Si un congresista hacía actos en contra de las leyes, por así decirlo, no podían investigarlo, ¿no? Porque previamente tenían que el Congreso autorizar eso, autorizar ello, ¿no? Que se levante su inmunidad o que no. O sea, ahí justamente daba que muchos congresistas beneficien a su colega, ¿no? Por así decirlo. ¿Sabes qué? O Torongo no come a Torongo, así que yo no te voy a levantar la inmunidad, ¿no? Porque pues en cualquier momento puedo necesitar tu ayuda, por así decirlo. Esto ha pasado bastantes veces, chicos. Es ahí donde se da la ley para que se elimine la inmunidad parlamentaria. Y cuando se le quiere investigar a un congresista, el que va a autorizar ello, ¿quién es? La Corte Suprema de Justicia. Ya no el Congreso, sino la Corte Suprema de Justicia es el que autoriza que se le investigue a un congresista. ¿Sí? En el caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, es competencia del juez penal ordinario. En caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, ¿qué se entiende esto, no? Que, por ejemplo, ponte que un congresista está un postulante al Congreso, perdón, tiene una investigación abierta por un delito X, ¿ya? Y es congresista. ¿Qué pasaba antes, no? ¿Qué pasaba antes? Antes había pues bastante burocracia en el mismo Congreso que se tenía que levantar, que se seguía la investigación, ¿no? Pero ahora sucede que si es que ya ganaste la curula del Congreso, pero previamente has tenido un proceso judicial, ese proceso judicial sigue abierto, se sigue investigando, ¿ya? Y puede ser que te condenen, vayas a la cárcel, ¿no? Y pues pierdas tu curul. ¿Ya? Aquí ya no impera pues la inmunidad parlamentaria, nada de frente. Sí, a ver, una pregunta. Claro, con respecto al homicidio, ya ahí cambia la cosa, ¿no? Depende bastante si es que fue en, ¿cómo se le llama? Con las manos en la masa, por así decirlo, ¿no? Fragante delito fragante. O sea que se le encontró a ese congresista ahí cometiendo ese delito. O sea, cuando hay un fragante delito, ya pues la cosa cambia, porque el proceso judicial avanza más rápido. Porque ya hay pericias que él lo ha cometido, o sea, no hay que investigar mucho, se ha encontrado ahí con la masa en la masa, por así decirlo, ¿no? En cambio, pues, cuando uno lo culpa a un congresista que ha hecho eso, o sea, sin encontrarlo en ese mismo lugar, en esa misma acción, pues hay que investigarlo, si en verdad ha sido, ¿no? Ahí cambia la cosa. Ahí pues puede durar años inclusive en la investigación. O sea, determina mucho pues si es un delito fragante. Entonces recordar, chicos, recordar pues que ya no hay inmunidad parlamentaria. Ya perdieron los congresistas la inmunidad parlamentaria. Cuando se va a investigar un congresista, recuerda que le compete a la Corte Suprema de Justicia aceptar, ¿no?, esa investigación. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Atribuciones del Congreso. ¿Cuáles son esas atribuciones, no? Dar leyes y resoluciones legislativas, ¿no? Lo que mencionaba justamente como función legislativa. Velar por el respeto de la Constitución. Aprobar los tratados conforme a la Constitución. Aprobar el presupuesto. Mira, aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. Recuerda que en cada año se debe tener cuánto se va a gastar, ¿no? O sea, el promedio de dinero, cuánto se va a gastar el Perú durante un año específico. 2021, ya se sabe cuánto vamos a gastar en el 2021 para las obras, para la implementación de los hospitales, colegios, etcétera. Ya se sabe cuánto se va a gastar. Y esto, ¿en qué momento se sacó el cálculo, ¿no?, de los gastos? Justamente el año pasado, ¿no? El 2020, por así decirlo, ¿no? A partir de agosto de 2020 hasta diciembre, máximo enero, ¿no?, es que se va a aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. O sea, en qué proyectos se van a gastar, en qué obras, etcétera, ¿no? Todo eso se va a dar justamente en el Congreso. El Congreso es el que aprueba todo este presupuesto, ¿sí? Autorizar el empréstito conforme a la Constitución.
Recuerda que el término empréstito son préstamos internacionales. Si el presidente de la República necesita dinero para combatir el COVID, ¿no? Para, por ejemplo, comprar indumentaria a los médicos, para comprar camas UCI, para comprar mascarillas, para entregar para los bonos, etcétera. Estos préstamos que se da a nivel internacional, ya sea a un país o al Banco Mundial o al Fondo Monetario, si el presidente desea ese préstamo, previamente debe ser autorizado ¿por quién? Por el Congreso. ¿Dónde dice eso? La Constitución, ¿no? En la Constitución está dicho ello, ¿no? Que se debe autorizar, el Congreso debe autorizar esos empréstitos. Ejerce el derecho de amnistía, ¿no? Recordar que el derecho de amnistía se le da de manera colectiva. Hay que ver aquí, la amnistía se le da de manera colectiva. ¿Sí? Colectiva. Es de manera colectiva. Es el perdón del delito. Muchos dicen eso, ¿no? Es el borrón y cuenta nueva. Recuerda que el Poder Legislativo da el derecho a la amnistía y el Poder Ejecutivo da el indulto. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay? Pues a una persona que se le ha indultado, se le perdonó la condena. ¿Sí? Si le condenaron a 10 años de prisión, ¿no? Y lleva 2 años, le dieron indulto, pues ya es libre. Ya pasó 2 años y ya es libre, ya le dieron indulto. Pero ojo, a esa persona que lo han indultado, si quiere sacar sus antecedentes penales, judiciales, le va a aparecer ahí, ¿no? Le va a aparecer ahí justamente que tiene antecedentes. Pero a una persona que le han dado amnistía, se le borra todo, por así decirlo, ¿no? Esa condena, o esa pena que tenía, se le borra. Saca sus antecedentes y no tiene nada. Por eso justamente que la amnistía es el perdón del delito, ¿no? Pero ojo, se le da de manera colectiva. La amnistía nunca se le entrega a un solo individuo, sino de manera colectiva. No olvidar ello. ¿Qué más? Aprobar la demarcación territorial, prestar consentimiento al ingreso de tropas extranjeras al territorio peruano y autorizar al presidente al salir del país. Recuerda, también es importante, ¿no? El Congreso autoriza justamente las salidas que el presidente realiza en otros países, por cumbres, por reuniones, etcétera, ¿no? Etcétera. Y debe cumplir justamente los días planteados, ¿no? Los días autorizados. 15 días salir del país, muy bien, 15 días. Si regresa al día 16, al día 18, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si el presidente no cumple esos días autorizados por el Congreso? ¿Qué pasa con el presidente de la República? A ver, chicos, ¿qué va a pasar? Muy bien, lo vacan. ¿Sí? Lo vacan. Ahí está, ¿no? Muy importante. ¿Con qué presidente sucedió ello, no? Justamente esto pasó con Fujimori, ¿no? Fujimori salió a una cumbre y de la cumbre él se fue a una cumbre de Estados Unidos, creo, y de ahí se fue justamente a Japón, ¿no? Y se escondió. Ahí lo vacaron, justamente por no respetar él. Aunque él renunció posiblemente por faz y eso. Es otra historia. Bueno, sigamos. Vamos aquí a los principales órganos del Congreso, chicos, ¿no? Los principales órganos. Aquí comenzamos con el Pleno, ¿no? El Pleno, chicos, es la máxima asamblea, máxima reunión que tiene este poder, ¿no? Donde se van a reunir los 130 congresistas, ¿cierto? Aquí van a debatir, ¿no? Y posteriormente van a votar los asuntos, las cuales puede ser en ámbito de salud, educación, ¿no? O sea, todas las leyes que se quieren promulgar o que se quieren derogar o se quieren modificar. O sea, la máxima decisión, chicos, por así decirlo, del Poder Legislativo se da en el Pleno, ya en el Pleno. También tenemos aquí la Comisión Permanente del Congreso, ¿sí? Lo conforma el presidente del Congreso y no menos de 20 congresistas proporcional a cada grupo parlamentario, ¿no? A ver, ¿qué pasa con la Comisión Permanente, ¿no? Ellos trabajan inclusive en el receso parlamentario, ¿no? ¿Qué es el receso parlamentario? Es los días de descanso que tienen los congresistas, ¿no? Ellos trabajan inclusive en ese receso parlamentario e inclusive, chicos, van a trabajar cuando se disuelve el Congreso, ¿no? Como pasó justamente con Vizcarra, ¿no? Disolvió el Congreso
casi todos los congresistas a su casa. Los únicos que se quedaron, ¿sí? ¿Quiénes fueron? Lo de la comisión permanente, ¿no? Ahí está, ejercen sus funciones constitucionales durante el funcionamiento ordinario del Congreso, durante su receso e inclusive en el interregno parlamentario derivado por la disolución del Congreso. Entonces, muy importante acotar ello. Luego tenemos aquí el Consejo Directivo, conformado por la mesa directiva, los portavoces de cada grupo parlamentario. Aquí, ¿qué hace? Adoptar acuerdos y realizar coordinaciones para el adecuado desarrollo del Congreso, aprobar el presupuesto, los planes de trabajo legislativos y la agenda de cada sesión del Pleno. ¿Ya? Ojo, que en el Consejo Directivo, como bien dice acá, está a cargo la mesa directiva y los portavoces de cada grupo parlamentario. Los portavoces, por así decirlo, es el delegado, ¿verdad? Si lo queremos llamar así, es el delegado de cada grupo parlamentario. Por ejemplo, Fuerza Popular tiene su delegado, ¿no? Fuerza Popular es un grupo parlamentario y él tiene su portavoz. Frente Amplio tiene su portavoz, ¿no? Los de Acuña, ¿no? También tiene su portavoz, y así, ¿cierto? Cada grupo parlamentario tiene su portavoz y se va a reunir aquí en el Consejo Directivo, donde toman esas medidas. La presidencia del Congreso, ¿no? Elegido por un periodo de un año, ¿no? Por un periodo de un año, ahí está. Muy importante. Representa al Congreso, preside las sesiones del Pleno del Congreso, de la Comisión Permanente y de la Mesa Directiva. Autoriza el ingreso de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional al recinto parlamentario, ¿no? Las presidencias son los que justamente van a presidir, por ejemplo, el Pleno, ¿no? Las sesiones del Pleno, ¿no? Están ahí en el medio, justamente, del Pleno. Como dice acá bien claro, por un año se da la asignación de la presidencia del Congreso. Pero hubo hace poco este caso, ¿no? Donde la última presidencia, dejó constatar que se va a quedar todo este lapso de tiempo que falta por completar, ¿no? Un poco más de un año. Y la mesa directiva, ¿no? Que está presente aquí el presidente del Congreso y los 3 vicepresidentes. Tiene a su cargo la dirección, supervisión administrativa del Congreso y de los debates que se realizan en el Pleno de la Comisión Permanente y del Consejo Directivo. Pregunto, si el presidente del Congreso, jóvenes, decide pedir vacaciones por X motivos, ¿quién asume el cargo de la presidencia? El primer vicepresidente, claro, ¿no? El primer vicepresidente es el que asume, ¿no? Y si ese no pudiera, el segundo, ¿no? Y si eso no pudiera, el tercero. Ahí está justamente las acciones de ello. A ver, ¿qué me dice acá? Cuando se dice que el Consejo Directivo aprueba el presupuesto, se refiere, sí, al presupuesto del Congreso. Es el presupuesto del Congreso. ¿Ya? Entonces, ya sabemos justamente aquí, con referencia pues, a la mesa directiva, ¿no? Las comisiones ordinarias, ¿no? Ojo, hay comisiones ordinarias y comisiones especiales, ¿no? Las ordinarias son las que siempre van a estar, ¿sí? Son las que siempre van a estar. Por ejemplo, la Comisión de Educación, la Comisión de Transporte, la Comisión de Salud, la Comisión de Economía, etcétera. Son las que siempre van a estar, ¿sí? En otro caso, las comisiones especiales son aquellas comisiones temporales, excepcionales, ¿no? Por ejemplo, la comisión que está investigando acerca de estas vacunas que se han dado en los primeros meses del año, ¿no? Pero ahí es una comisión especial que es temporal. En cambio, las comisiones ordinarias son justamente las cuales siempre van a estar encargadas del estudio y dictamen de los asuntos ordinarios de la agenda del Congreso, con prioridad de la función legislativa y de fiscalización. ¿Ya? Entonces ya sabemos que las comisiones ordinarias son las que siempre van a estar, ojo. Y las comisiones especiales son las temporales, las excepcionales. Junta de portavoces, ¿no? Recuerda que cada grupo parlamentario tiene un portavoz y a veces que estos portavoces se reúnen, ¿no? Ahí está la junta de portavoces, ¿no? Donde
Aparte de estos portavoces, la integra también la mesa directiva, ¿no? Y un portavoz por cada grupo parlamentario. ¿Qué hacen aquí? Elaborar el cuadro de comisiones, ampliar la ampliación de la agenda de las sesiones y determinación de la prioridad en el debate, ¿no? Ellos eligen justamente qué debates se van a dar en el pleno, qué debate comienza primero, luego el siguiente y así, ¿no? En qué fecha se van a presentar los debates. Eso es en la junta de portavoces. Chicos, muy bien, entonces son aquí pues los principales órganos del Congreso, ¿no? La función legislativa en el Perú comprende el debate y la aprobación de normas como la reforma de la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las resoluciones legislativas, entre otras, ¿no? Recuerden entonces que la función legislativa tiene mucho que ver con las leyes, ¿no? Las leyes, tanto pues leyes ordinarias, leyes orgánicas, hasta la propia Constitución. Acá, por ejemplo, el Congreso aprueba retiro 25% de las AFP, hasta por 12.900 soles, ¿no? De ahí está justamente cómo ha modificado el Congreso la ley, ¿no?, de las AFP. Recuerda que aquí la función legislativa puede crear, puede derogar o puede modificar, ¿sí? Crea, deroga o modifica. Cualquiera de esas acciones puede hacer el Congreso, ¿no?, en la función legislativa. Ahora, preguntará seguro, ¿no, profesor? ¿Y cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son los pasos a seguir para la creación de una ley? ¿No? ¿Qué pasos deben darse? ¿No? Acá está justamente el proceso de la creación de leyes. El primer paso que se debe dar, jóvenes, es aquí, en la oficina de trámite documentario. Aquí recibe justamente la iniciativa legislativa, ¿no? la iniciativa de ley, registra y enumera, ¿no?, qué tipo de ley es, por ejemplo, ley para la educación, ley para la salud, ¿cierto?, etcétera, ¿no? Y la enumera, ¿no?, de acuerdo justamente a la llegada. Una vez recibido, registrado y enumerado por la oficina de trámite documentario, pasa a la comisión, ¿no? Claro, aquí va a haber justamente a qué comisión, ¿no? Si es una iniciativa de ley de educación, va a pasar a la comisión de educación. Si es una iniciativa de ley de salud, pasa a la comisión de salud, ¿no? Y aquí justamente la comisión realiza un exhaustivo estudio y emite su dictamen, ¿no? O sea, si es, por ejemplo, pertinente que esta ley pueda ser aprobada, si beneficia a casi la mayoría de ciudadanos. O sea, aquí se investiga, se da un estudio, ¿no?, sobre esa posible nueva ley. Si se rechaza, ahí queda, ¿no? Si esta ley se rechaza, ahí queda en la comisión. Pero si dicen que puede ser pertinente, se puede aprobar, pasa a la siguiente escala, ¿no? Aquí está el consejo directivo, donde va a ordenar y agenda, ¿no? Dice qué día, ¿no?, y qué hora, para justamente ser debatida. ¿Dónde? En el pleno. En el pleno justamente se debate esa iniciativa de ley. Y aquí pues o se aprueba o se rechaza, ¿sí? Si se rechaza, ahí quedó. Si se aprueba, ¿dónde va? Al Poder Ejecutivo, ¿sí? Pasa al Poder Ejecutivo, donde pues el presidente de la República debe promulgar la ley y ordenar su publicación, ¿sí? Ojo, hay veces que el presidente acepta esto rápidamente, porque sí es una ley que beneficia, ¿no? Pero a veces que el presidente observa algunos errores, observa algunas contradicciones, ¿y qué hace el presidente de la República? Lo retorna al pleno, al Congreso, perdón, lo retorna al Congreso. ¿Sabes qué? Hay que modificar ello, no me convence, modifíquenlo. Eso puede hacer el Congreso, perdón, el presidente de la República. Puede justamente nuevamente enviarlo al Congreso. Acá dice, ¿no? Si el presidente de la República tiene observaciones sobre toda la ley o una de las partes de la proposición aprobada, la presenta al Congreso, ¿no? O sea, la devuelve al Congreso por un periodo de 15 días útiles, ¿no? 15 días útiles. Tiene para justamente o ver si es que hay alguna contradicción, así para que la pueda devolver al Congreso. Si venció el plazo, ¿no?, de 15 días útiles, el presidente de la República no promulga la proposición de ley enviada, o sea, no la quiere aprobar,
porque piensa que va a beneficiarse a unos cuantos nada más, o a alguien específico, no lo quiere aprobar. Bueno, si él no lo hace, ¿qué pasa, no? El presidente del Congreso o de la comisión permanente, según corresponda, realice el acto de promulgación. O sea, si el presidente de la República no promulga la ley, ¿quién lo hace? El presidente del Congreso, que a su vez también es el presidente de la comisión permanente. Entonces, chicos, ya lo saben, si en el Pleno se aprueba esa ley, sí o sí se debe promulgar, ¿sí? Se debe dar su publicación. Si así no lo quiere el presidente de la República, lo puede hacer el presidente del Congreso. ¿Ya? Entonces, sigamos por conducta regular. El presidente de la República lo aprobó. A ver, pregunta. En la Junta de Portavoces son medidas, más que todo, extraordinarias, medidas de acción rápida, ¿no? En cambio, en el Consejo Directivo ya se basa sobre todo en acciones para el año, por ejemplo, o acciones ordinarias, o sea, que se tienen que cumplir cada cierto periodo, ¿no? Pero en la Junta de Portavoces se van a reunir para tomar medidas rápidas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estas vacunas que se dieron, que se investigó, que se divulgó. Entonces, se convocó a la Junta de Portavoces para tomar medidas rápidas, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Como por eso, ¿qué hacemos para mitigar ello o buscar alguna investigación? ¿Qué hacemos? Buscan tomar medidas rápidas en la Junta de Portavoces. En cambio, en el Consejo Directivo son medidas ordinarias, medidas que siempre se van a tener que dar, ¿no? Rutinarias, por así decirlo, ¿no? Medidas rutinarias, ¿sí? Entonces, es un poco la diferencia sobre estos dos, ¿no? La Junta de Portavoces y el Consejo Directivo. Ya, entonces estábamos aquí, ¿no? Poder Ejecutivo promulga, cuenta que el presidente promulga la ley, ¿no? Y ordena su publicación. Pasa a la promulgación, ¿no? ¿Dónde se va a promulgar? En el Diario Oficial del Peruano. Miren, se va a promulgar en el Diario Oficial del Peruano. Por eso que ese link que les he mandado es del peruano. Y por eso que está actualizado siempre. ¿Ya? Y la vigencia de la ley, ¿cuándo va a ser? La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación. Ponte que se promulgue el día martes, ¿no? O sea, se publica en el peruano el día martes, sale en el periódico la promulgación de esa ley. Pero el día miércoles, o sea, el día siguiente, recién va a ser justamente obligatoria respetarlo. Salvo disposición. ¿Qué quiere decir esto, no? O sea, a veces que la ley, la misma ley, te dice que se va a cumplir por partes. Se va a cumplir por partes. Un ejemplo, esta ley que se le dio el aumento de salario a los maestros de los colegios públicos, ¿ya? Se dice, bueno, se dio la ley en la cual se debe aumentar 600 soles a los sueldos de los maestros, pero en tres tramos, en tres partes, ¿no? Un tramo se iba a dar pues para inicio de año, otro tramo para final de año, y el siguiente tramo, el último de 200 soles, para el siguiente año. O sea, la ley es la que dice si se cumple todo o se cumple en partes, ¿ya? Salvo disposición, que tiene que ver justamente con la ley. Chicos, ojo, muy importante esto, la ley va a ser obligatoria desde el día siguiente de su publicación. ¿Qué quiere decir esto, no? ¿Acaso las leyes que se aprueban, ponte, ¿no? perjudicará a algunas acciones que se realizaron antes de? O sea, ¿son retroactivas? No. Las leyes, por lo común, no son retroactivas. O sea que no afecta o no afectará nada detrás o antes de su publicación. ¿Ya? Es muy importante eso, chicos. Un ejemplo de ese punto, ¿no? Se dio la modificatoria de ley de las elecciones, ¿no? De los partidos políticos, donde se dijo que si realizas alianzas entre partidos políticos, tu ley electoral va a subir. O sea, ya no va a ser 5% de votos tu ley electoral, va a ser 6%, ¿no? Por cada partido adicional, ¿no? Eso lo hemos visto, recuerden un poco. Eso lo hemos visto ya. Entonces, esa ley se promulgó, pero ya estaba las elecciones, o sea, ya se estaba dando, pues, lo que concierne a los meetings y todo eso, ¿no? Ya se habían dado, inclusive, pues, alianzas, ya se habían aliado ahí. Entonces, las alianzas que se crearon antes de la modificatoria de ley
no van a ser perjudicadas, o sea, su mayoría va a ser siendo 5%, mientras que las alianzas electorales que se den después de la ley sí van a ser modificadas, perjudicadas, ¿no? Ese caso interesante del partido del APRA con el de este partido de Bengolea, el partido de Bengolea, ese del Mapita Verde, no me acuerdo el nombre, donde hicieron alianza, ¿sí? Durante las últimas elecciones presidenciales y que justamente tenía que llegar al 6% para que estos partidos no se pierdan, no se disuelvan. Llegaron a 5% raspando, ¿no? Todos pensaban, eso, el APRA y el Partido Verde, no me acuerdo ahorita el nombre, se anulan, ¿cierto? Se eliminan. Pero justamente ahí dijeron, ¿no? No es que nuestra alianza fue antes de la promulgación de la ley. La ley no es retroactiva. Va a afectar de su publicación para adelante. Ojo, la única ley retroactiva se da en materia, más que todo en beneficio de los reos. ¿Ya? La única ley retroactiva, o sea, que se puede modificar después, antes de su promulgación, son aquellas leyes que benefician a los reos. ¿Ya? Benefician a los reos. Es la única ley retroactiva, chicos. Oye, sigamos. Las normas jurídicas, ¿no? Recuerda que la Constitución, chicos, es la ley de leyes. ¿Sí? Es la ley de leyes, la máxima norma a nivel nacional. Y aquí, pues, algunas dadas por el Congreso de la República como leyes orgánicas, ¿no? Que regulan la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado previstas por la Constitución, ¿no? Muy importante, ¿verdad? Leyes orgánicas son leyes que han sido creadas para regular la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado. En otras palabras, ¿no? Cada institución del Estado tiene su propia ley orgánica, o sea, cómo funciona, ¿sí? Para que se dé el funcionamiento de las instituciones del Estado, debe tener su ley orgánica. Por ejemplo, las municipalidades tiene la ley orgánica de municipalidades. Ahí justamente se da cómo funciona, cómo se organiza, cómo van a convocar puestos laborales, ¿no? Cómo se va a elegir a los alcaldes, cómo se van a elegir a los regidores, etcétera. O sea, las entidades del Estado tienen su ley orgánica. Profesor, y el Congreso también tiene su ley orgánica. El Poder Ejecutivo también tiene su ley orgánica. Vuelvo a repetir, cada institución del Estado tiene su ley orgánica. Y esto justamente, como hemos dicho, regula la estructura y el funcionamiento. ¿Sí? Para su aprobación se requiere más de la mitad del número legal de los miembros del Congreso. Leyes ordinarias son las normas de carácter general que emana el Congreso, son muy variadas, ¿no? Civiles, penales, tributarias, de salud, educación, etcétera. Ordinarias, son las que más abundan. Y resoluciones legislativas, ¿no? Son normas emitidas por el Congreso con la finalidad de regular algunos temas específicos o la materialización de decisiones en efectos particulares, ¿no? Resoluciones legislativas. Acá hay una, ¿no? El Congreso de la República ha dado la resolución legislativa, el legislar que autorice al señor presidente de la República para salir del territorio nacional del 29 al 30 de junio de 2017. Mira, ahí está. O sea, para que el presidente de la República, recuerda, ¿no? Pueda salir del país, necesita el permiso ¿de quién? Del Congreso. Y el Congreso, ¿cómo emite ese permiso? O sea, simplemente le dice, ya, chao, vienes de acá 5 días o vienes de acá 15 días. No, tiene que haber un documento oficial, un documento formal. ¿Y cuál es el documento? Una resolución legislativa. ¿Sí? Ojo, mira, esas decisiones de manera particular que pueda tener el Congreso, lo hace mediante resoluciones legislativas, ¿no? En este caso, hemos puesto aquí un ejemplo sobre la salida del presidente, que se debe emitir una resolución legislativa. Y acá dice, ¿no? Los días que tiene que salir, ¿no? Del 29 al 30 de junio de 2017. Son esos 2 días que tiene que, de permiso, por así decirlo, ¿no? Si se pasa, no cumple, lo vacamos. A ver.
Claro, sí, lo puede vacar mediante una resolución legislativa, ¿no? Y ahí donde, pues, el presidente del Congreso puede asumir, ¿no? Bueno, antes del presidente del Congreso, los vicepresidentes. Ahora, también hay leyes dadas por el Poder Ejecutivo, chicos, ¿no? El Poder Ejecutivo también origina leyes, ¿no? Tenemos aquí los decretos legislativos. Estos decretos legislativos, chicos, son cuando el Poder Ejecutivo le pide le pide la facultad de legislar al Congreso. En otras palabras, tú sabes que el Poder Ejecutivo no hace leyes, ¿sí? Así de manera, pues, ordinaria. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo quiere hacer leyes, ¿sí? Quiere hacer leyes, por lo común, le pide al Congreso esa facultad. Oye, ¿sabes qué? Dame la facultad para hacer leyes. Ya, yo promulgo las leyes. Pero ojo, esas leyes que lo haga, que yo realice, tengo que darte cuenta, no tengo que decirte para qué es. ¿Ya? No es que yo realice leyes por hacer. Chicos, el decreto legislativo es cuando el Poder Ejecutivo pide al Poder Legislativo la facultad de legislar, de dar leyes, ¿no? Se trata de normas que derivan de la autorización, ahí está, ¿no? La autorización expresa del Congreso al Poder Ejecutivo, al cual le otorga la facultad para legislar sobre materia específica y en un plazo determinado de tiempo. El presidente de la República debe dar cuentas, ahí está, ¿no? Entonces, como te mencionaba, es una autorización que se le da al Poder Ejecutivo para hacer leyes. Pero a materia, bueno, en realidad es excepcionales, ¿no? Esporádicas, por así decirlo, ¿no? Se dan los decretos de urgencia, ¿no? Debido a que, pues, se debe cuanto antes, lo más rápido, actuar, ¿sí? Estos decretos de urgencia también son dados por el Poder Ejecutivo, ¿no? Es una norma con rango de ley, expedida por el Poder Ejecutivo, con medida, ahí está, extraordinaria, ¿no? Extraordinario, o sea, es algo que, pues, por ejemplo, no se da un sismo de gran magnitud y lastimosamente, pues, afecta a gran parte de la costa peruana. Y se necesita cuanto antes ayudar a esta población, alimentos, que la Fuerzas Armadas ayuden justamente a esta población, etcétera, ¿no? Pero rápido, inmediato. Ahí está, los decretos de urgencia. Son estas leyes en medida extraordinaria que dictamina el Poder Ejecutivo, ¿no? Y válida para regular situaciones de carácter económico, financiero, cuando así lo requiera el interés nacional. También se da en caso de disolución del Congreso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Por ejemplo, ponte que el Congreso está disuelto, ¿sí? El presidente Vizcarra, ¿no? Vizcarra disolvió el Congreso. Cuando no había Congreso, o sea, no había leyes, no se creaban leyes. Sí había leyes. Las únicas leyes que se creaban sin el Congreso eran los decretos de urgencia, ¿sí? Acá está, ¿no? También en caso de que el Congreso está disuelto, las únicas leyes que están presentes son las decretos de urgencia. ¿Chicos? Ya está. Muy bien. Hasta ahí, chicos, hemos culminado con el tema del día de hoy, ¿no? Recuerda que tienes ahí el enlace, te lo vuelvo a pasar entonces, si gustas, de la Constitución actualizada, acá por el chat. Ahí está el enlace, para que puedas inclusive tener mayor información sobre referente al Poder Legislativo, ¿no? Recuerda el artículo 90 al 109. Vamos con los ejercicios. Pregunta número 1, letra C. Pregunta 1, letra C. Pregunta 2. Pregunta 2, letra D. Pregunta 2, letra D. Pregunta 3, letra A. Pregunta 3, letra A. Y pregunta 4, letra B. Pregunta 4, letra B. Jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que recuerden, ¿no? Si tienen alguna duda, consulta aún.